La vida de las personas cambió radicalmente. La desesperanza, la angustia y el bombardeo constante de malas noticias se volvieron parte de nuestro día a día. Ante esta crisis, Positiva Compañía de Seguros no se detuvo. La protección, el aseguramiento y el trabajo digno han sido pilares en la gestión y lucha contra la pandemia. Preservar la salud de los trabajadores colombianos es nuestra prioridad. Queremos ser padres. Queremos ser madres. E hijos seguros. Y para esto, Positiva Educa tiene un compromiso con la enseñanza y el aprendizaje para el cuidado de la vida. Nos hemos adaptado e innovado para llegar a tener una cobertura nacional y llegar a más de 213 municipios, cubriendo los 32 departamentos del territorio colombiano. Hemos certificado a más de 500.000 personas como asistentes en diferentes procesos de educación y 281.858 empresas de todo el país que hacen parte de los procesos de aprendizaje diseñados para preservar la vida. A través de Positiva Educa hemos logrado estar en interacción con nuestros colaboradores y por promover la seguridad y salud en el trabajo en Colombia. No solo nos preparamos para luchar contra la pandemia, sino para lo que viene después de ella. Nuestra gestión en diferentes zonas del país ha sido fundamental para obtener resultados con la participación de trabajadores en el Atlántico, Santander, Bogotá, El Valle y Antioquia. El cuidado de la vida. En el regreso progresivo y responsable al trabajo es parte de las prioridades del Estado colombiano. Positiva RL, a través de su estrategia Positiva Educa, ve la educación como el puente para lograr resultados, sueños y propósitos, acompañando activamente a más de 6.000 empresas grandes y medianas, así como a más de 400.000 empresas PYME en todo el territorio nacional. Agradeciendo el trabajo que hace Positiva. Debe resaltarse el poder de convocatoria que tiene Positiva para con los trabajadores en Colombia. Día a día nos preparamos para cuando nos volvamos a encontrar. Con alternancia, labor rural, trabajo en red, seguiremos estando al lado de los colombianos. Visítanos en www.positiva.gov.co y www.posipedia.co. Positiva, la aseguradora de todos los colombianos. Muy buenos días para todos nuestros asistentes. Soy Lina Garzón y les doy la bienvenida. La Comisión Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo de la pequeña y la mediana empresa del Ministerio de Trabajo, en alianza con Positiva Compañía de Seguros, realizan este importante taller web denominado Técnicas de Entrevista Efectiva para la Investigación de Accidentes Laborales en Empresas MIPYME. Este es el primer evento de los 3 que tendremos bajo esta alianza. Estoy segura que este será un espacio de conocimientos, de aprendizajes y experiencias. Antes de iniciar, vamos con unas palabras de bienvenida. Quiero invitar y darle la bienvenida al doctor Ángel Custodio Cabrera, ministro del Trabajo. Doctor, muy buenos días, bienvenido. Un saludo muy especial a la Comisión Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo de la pequeña y mediana empresa. Las micro, pequeñas y medianas empresas hacen parte del desarrollo de la productividad de Colombia. Han colaborado a la generación del Producto Interno Bruto con sus exportaciones y sobre todo con lo más importante, mantener el empleo en Colombia. A pesar de las dificultades, han logrado mantenerse, conllevando a mejor productividad y sobre todo lo más importante, protegiendo al trabajador. Desde el Ministerio de Trabajo continuaremos la promoción de acciones de prevención y autocuidado para la reactivación del sector de las pymes y pequeñas y medianas empresas frente a la contingencia del COVID-19. Por ello, los invitamos a continuar cumpliendo con todos los protocolos de bioseguridad. Los necesitamos en este proceso de reactivación, pero cumpliendo con todas las normas
que imponen las autoridades de salud. Desde el Ministerio de Trabajo, repito, los acompañaremos y estaremos ahí para salir adelante en este momento. Un cordial saludo. Doctor Ángel, muchas gracias por esa valiosa intervención y por supuesto por acompañarnos el día de hoy. Ahora quiero invitar y darle la bienvenida al doctor Camilo Gómez Cristancho, vicepresidente de Promoción y Prevención de Positiva Compañía de Seguros S.A. Doctor Camilo, buenos días, bienvenido. Muy buenos días, Lina. Muy buenos días para nuestros asistentes en este momento a este evento tan importante. Un saludo especial al señor ministro del Trabajo, doctor Ángel Custodio Cabrera, a cada uno de quienes nos acompañan desde las diferentes entidades que apoyan este importante espacio virtual de comunicación, de enseñanza y de aprendizaje en un tema tan importante como es la investigación de los accidentes de trabajo en las pequeñas y medianas industrias. Como bien lo mencionaba el señor ministro, el reto, uno de los retos importantes en esta fase de reactivación económica es acompañar a las pequeñas y medianas industrias. Positiva, con sus 2.5 millones de trabajadores en 435.000 empresas aproximadamente que tenemos en este momento, tiene a su cargo la gran labor de acompañamiento de estas pequeñas y medianas empresas. Representan para la compañía casi el 98% de las empresas afiliadas. Es por eso que, como bien lo sabemos, las pequeñas y medianas empresas mueven casi el 40% del Producto Interno Bruto del país. Nosotros, en ese desafío de acompañarlas, hemos hecho ese apoyo en todo lo que tiene que ver con los protocolos de bioseguridad, con la formación y capacitación en las matrices legales que por actividad económica ellos deben ir adoptando progresivamente, deben actualizar. Y este es un espacio adicional e importante mediante el cual nosotros podemos conseguir y contribuir a controlar aquellos eventos, accidentes, en este caso particular, que se presentan en este sector tan importante para el país. Por eso les doy la bienvenida a los asistentes con el apoyo permanente de Positiva Compañía de Seguros, con un mensaje especial de prevención. Tenemos unas cifras importantes en crecimiento de contagios, de ocupación en las instituciones hospitalarias, y solo depende del trabajo de cada uno de nosotros, del autocuidado, en poder salir adelante de esta nueva ola de contagios y que representan para nosotros entonces ese desafío importante. El mensaje es eso: no olvidemos lo que sabemos desde el comienzo de este año en los temas de prevención, el aislamiento físico, el distanciamiento que debemos tener, el uso de la protección respiratoria, el lavado permanente de manos y evitar el tema de aglomeraciones. No pensemos solo en las grandes aglomeraciones, sino ahora lo que hemos visto con la dinámica del coronavirus es que esos microgrupos que hacemos a veces, esos espacios en donde compartimos el alimento en nuestras empresas, son sitios de contagio importantes. Viene una vacuna, la luz al final del túnel ya la estamos viendo. En 6 meses tal vez podamos contar nosotros con una vacuna. Entonces, el consejo es que mantengamos esa prudencia, esa prevención, que seamos persistentes en estos momentos que nos van a permitir salir adelante. Muchas gracias, éxitos en esta jornada para cada uno de quienes nos acompañan. Doctor Camilo, muchas gracias por su valiosa intervención y por supuesto por acompañarnos el día de hoy en este importante espacio educativo. Daremos inicio a nuestro taller, pero antes los quiero invitar a que veamos el siguiente video. La Comisión Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo de la Pequeña y Mediana Empresa es conformada como el organismo técnico y operativo de las políticas y orientaciones del Sistema General de Riesgos Laborales para el desarrollo e implementación de los diferentes programas, acciones
planes y actividades de prevención de riesgos laborales y promoción de la salud, con el fin de consolidar la correcta ejecución de los programas de seguridad y salud en el trabajo, las medidas preventivas y sistemas de vigilancia epidemiológica para dichas empresas. Quiero extender un fraternal saludo a todas las micro, pequeñas y medianas empresas, quienes son una gran fuente de empleo de Colombia. Desde el Ministerio de Trabajo reconocemos su ardua labor y más aún en estos momentos de crisis esta cartera seguirá promoviendo el respeto por los derechos fundamentales y la generación del trabajo decente como uno de los pilares para construir una Colombia más equitativa. Para este fin siempre podrán contar con nuestro apoyo. Invito a todos los empleadores que hacen parte de las MIPYMES a continuar desarrollando sus actividades siguiendo todos los protocolos de bioseguridad y protegiendo la salud de sus trabajadores. Seguiremos apoyándolo en este momento. Desde ACOPI, un apoyo permanente a la micro, pequeña y mediana empresa para mitigar el impacto del COVID-19, tanto en materia económica y de salud. En salud, los protocolos de bioseguridad, desde el diseño, la implementación, el acompañar al talento humano a sensibilizarlo, a cuidarse en la calle, en el trabajo, para disminuir el riesgo de contagio y también involucrar a las familias como personas claves para que el sector productivo pueda recuperar la senda económica y preservar empleo. Nuestra misión ha estado enmarcada en esa generación de estándares y en esa transferencia de conocimiento especializado a lo largo y ancho del territorio nacional. Hemos desarrollado un gran trabajo colaborativo en diversos sectores económicos del país, trabajo que, alineado con esos lineamientos gubernamentales y la necesidad de la gran industria en materia de riesgos laborales y protección ambiental. Desde el Consejo Colombiano de Seguridad, hoy estamos integrando la Comisión Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo de la micro, pequeña y mediana empresa del país. Espacio liderado por el Ministerio de Trabajo y en el que como Consejo Colombiano de Seguridad hemos tenido la oportunidad de construir y aportar para impactar de manera positiva en la gestión de seguridad y salud en el trabajo de las MIPYMES colombianas. La pandemia ha cambiado la manera como trabajamos. En el mundo laboral aparecen nuevos riesgos, nuevas enfermedades, y las administradoras de riesgos laborales tienen que estar a la altura de los nuevos tiempos y de los nuevos retos. Por eso vamos a acompañar a las industrias, a todas las empresas afiliadas, a que puedan implementar nuevas medidas de prevención y de control. Tenemos que estar cerca de ellas porque en estos momentos la prevención de riesgos laborales es un elemento determinante de la productividad. Las administradoras de riesgos laborales le cumplen a la fuerza que mueve al país. El poder de lo pequeño, ese es el lema de Positiva para hacer el acompañamiento con las grandes MIPYME, como las llamamos. Tenemos en este momento una cobertura de más de 150.000 empresas en actividades propias de la gestión en seguridad y salud en el trabajo, 29.000 empresas con intervención en protocolos de bioseguridad, más de 480 soluciones educativas que han tenido la cobertura en más de 76.000 trabajadores y 1.000 soluciones adicionales en lo que tiene que ver asistencia técnica, promoción y prevención de la salud. Ustedes, señores, quienes representan a las gran MIPYMES, como las llamamos nosotros, son el motor de este país. Gracias por acompañarnos, gracias por permitir que Positiva Compañía de Seguros al lado de ustedes continúe construyendo país. Uno de los objetivos principales de FENALCO es el apoyo a la micro, pequeña y mediana empresa, especialmente el comercio. Durante esta pandemia hemos venido apoyando la propuesta de medidas de alivio del gobierno nacional, fundamentalmente el subsidio a las nóminas, por ejemplo, líneas de crédito de financiación. Realizamos la propia línea de crédito llamada Emerge, para microempresarios y comerciantes independientes. Igualmente hemos venido apoyando la implementación de protocolos de bioseguridad y la reactivación de la economía en el país, especialmente el énfasis en el apoyo a las tiendas a través de nuestro programa de FENALTIendas, en formación, en capacitación, en introducción de elementos de tecnología y digitalización, entre otros programas.
Desde el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo estamos comprometidos en apoyar a la micro, a la pequeña y a la mediana empresa. Lo estamos haciendo a través de las estrategias de financiamiento, con recursos de Bancoldex, también con las líneas de garantía del Fondo Nacional de Garantías. Lo estamos haciendo también en el proceso de digitalización, a través de la figura Compra lo Nuestro, buscando que los empresarios accedan de mejor manera al comercio electrónico. Lo estamos haciendo también a través de la internacionalización, logrando capacidades para copar mercados internacionales a través de fábricas de internacionalización y mejoramientos productivos para ser competitivo en el escenario internacional. Todo lo anterior tiene un propósito: garantizar mayores estándares de calidad, pero también de tecnificación, de tecnología en las empresas, generar confianza en la cadena de valor y permitir el acceso a nuevos mercados. Ese es el compromiso que tenemos desde Comercio, Industria y Turismo. Bueno, damos inicio a nuestro taller y quiero invitar y presentarles a la doctora Hilda Velasco, profesional en salud ocupacional, auditora interna HCQ, coach de esencia profesional, abogada en formación. Doctora Hilda, muy buenos días, bienvenida. Hola Lina, hola a todos, muy buenos días, feliz jueves. Para mí es un gusto, es un honor realmente poder acompañarlos todas las semanas, pero principalmente en este evento tan lindo y tan especial para, como decía el doctor Camilo, las grandes MIPYMES, esas empresas que impulsan el desarrollo de nuestro país. Es un honor para mí poder compartirles experiencias y lineamientos básicos, claves de cómo hacer una investigación de accidente desde una técnica específica, desde una técnica muy humanizada. ¿Por qué el tema de ser tan humanos en el sistema de gestión? No sé si a ustedes les haya pasado que en ocasiones, como este es un tema de cumplimiento de ley, es tan importante cumplirlo, sin embargo, a veces nos quedamos solamente en esa parte analítica del hacer, el cumplir, pero nos olvidamos de esa persona, de esa historia de vida que está allí recibiendo de alguna manera una lesión, puede tener un dolor, puede tener un entorno afectado y nosotros cómo entramos a interactuar con estas personas. Entonces, hoy les voy a compartir y a orientar lineamientos prácticos para que podamos sacar lo mejor de las investigaciones de estos accidentes, pero de una forma bonita, de una forma humanizada, de una forma que cumpla la ley, pero también que saque un aprendizaje. Entonces, quisiera empezar a conectarlos con esta pregunta. Quizás quienes me han acompañado en otros momentos saben que me gusta arrancar por una pregunta que nos conecte y que nos ponga de alguna manera a pensar desde otra perspectiva. Quisiera que por un momento cerraran sus ojitos y pensaran, si ustedes fuesen una herramienta de trabajo, ¿cuál herramienta creen que serían? ¿Y qué función cumplirían? Hay diferentes tipos de herramientas en las empresas, en las compañías, y todas las tenemos. También tenemos de repente una cajita de herramientas en nuestras casas. Hay herramientas de impacto, hay herramientas que nos ayudan a fijar algo, hay herramientas que nos ayudan a sostener. Bueno, yo he pensado qué herramienta sería yo. Creo yo que yo podría ser un destornillador, porque lo que busco siempre es sacar lo mejor de las personas y desde ese sacar lo mejor, esas fortalezas, empezar a construir algo. Si me quieren dejar esos comentarios en el chat, sería muy chévere para empezar a conectarme con ustedes de qué tipo de herramientas creen que seríamos. ¿Será que seremos un metro donde hacemos medición y análisis? De repente podríamos ser un martillo que necesitamos para fijar alguna cosa, un tornillo, qué sé yo. Todas estas herramientas, esa herramienta que tú consideres que podría ser, si en este caso metafórico que les estoy preguntando, son necesarias.
¿Qué sería de ese taller de carpintería? ¿Qué sería de ese carpintero sin esas herramientas? Así es que, ¿cómo nosotros, como esas posibles herramientas, le aportamos a un proceso? ¿Cómo le quitaríamos parte de la esencia a un proceso y a un momento importante si esa herramienta no estuviese? ¿De qué se perdería un equipo de trabajo si yo no estuviese allí? Y ahí es donde quiero empezar ya a conectarlos con ese proceso humano, humanizado, que debe ser la investigación de los accidentes de trabajo. Porque nosotros no solamente vamos a construir una información y a llenar un poco de documentos y vamos a tener un poco de papeles ahí diligenciados. No, vamos a construir un aprendizaje para que otro accidente no se vuelva a presentar, para prevenir la recurrencia. Esa es como la esencia de esa investigación del accidente y más aún de la forma como yo desarrollo esa investigación y formulo unas preguntas, de la forma como yo entrevisto a la persona lesionada, como entrevisto al testigo, como entrevisto al superior inmediato o a esas personas que hacen parte del equipo investigador. Vamos recordando, quiero que vayamos recordando unos conceptos que son súper importantes para irles dando como este contexto. La investigación del accidente, recordemos, es un proceso sistemático, cíclico, que parte del planear, hacer, verificar y actuar, nuestro ciclo de mejora continua, el PHBA. Busca determinar causas básicas para prevenir que otros hechos similares se vuelvan a presentar. Lo primero que quiero que vayamos teniendo aquí en nuestra cabecita es que en este proceso de investigación no vamos a buscar culpables, porque esto es de las cosas que a la gente le pesa mucho. Cuando a veces hablamos de vamos a investigar el accidente, las personas sienten miedo. ¿Qué tal nosotros estuviésemos en esa posición? Nos da miedo porque podemos decir, de repente, si yo digo esto, puedo perder mi contrato, de pronto me corren, de pronto pierdo mi trabajo, que este es mi sustento. Entonces, es importante que empecemos a conectarnos con una persona que de repente puede tener temor, una persona que puede estar angustiada, una persona que puede estar adolorida después de la lesión que pudo tener, o un testigo que está pensando, ¿será que digo esto? ¿Será que si lo digo, cómo lo irán a tomar? Entonces, parte mucho de la forma como nosotros orientemos ese proceso, que saquemos esa información relevante, porque el reto va a ser sacar información, datos relevantes, encontrando causas básicas y buscando una mejora del proceso. Entonces, como estamos hablando, nuestro tema es técnicas de entrevista para la investigación eficaz del accidente de trabajo en nuestra empresa, en nuestras MIPYMES. ¿Qué entiendes por entrevista? Entonces, quisiera que por un momento recordaras entrevistas que hayas tenido. De pronto podemos recordar entrevistas de trabajo, cuando soñábamos y deseábamos entrar a una empresa y ocupar un cargo que deseábamos. ¿Cómo fue esa entrevista? ¿Cómo fue esa conexión que tuvimos con la persona que me estaba entrevistando? ¿Me sentí bien? ¿Me sentí a gusto? ¿Me sentí cómodo? ¿Me sentí en un ambiente confortable y tuve confianza para expresar lo que yo quería expresar? ¿O por el contrario, me sentí angustiado, nervioso, asustado? ¿Cómo fue ese momento? Porque de esa forma de pronto que traigamos a nuestra mente esas conexiones, también es la manera como, si me gustó mucho esa entrevista que tanto recuerdo, ¿qué puedo tomar de eso? ¿Qué me encantó de esa persona que me entrevistó? ¿O qué no me gustó? ¿Qué me alejó? ¿Qué me preocupó? ¿Qué me hizo sentir asustado? Esto porque es muy importante que a partir de este proceso nosotros empecemos a desarrollar esas habilidades de poner esa esencia, eso que nosotros somos, esos valores que hemos aprendido en casa, ponerlos al servicio de este proceso. Y ya vamos a ir mirando cómo vamos haciendo todas estas conexiones para que seamos unos entrevistadores eficaces, pero que busquemos realmente el desarrollo de esa lección aprendida, que es lo que queremos buscar,
para evitar que otro accidente como el que se pudo haber presentado no vuelva a suceder. Quiero entonces empezar a llevarlos por lo siguiente, ir ubicándolos. Ese contexto es muy importante para saber cómo voy a empezar a desarrollar las preguntas, la entrevista, qué es relevante preguntar, de pronto qué no, y cómo todo este proceso me va a dar información importante para mi proceso de seguridad y salud en el trabajo y para ir documentando legalmente todo este proceso de investigación, que es un proceso de índole legal. Recordemos entonces, nosotros siempre un proceso de investigación de accidentes partimos de la lectura del FURAT, formato único de reporte del accidente de trabajo. Ese es el primer documento con el que yo como investigador del accidente, previo a entrevistar a las personas del equipo, como equipo investigador, antes de empezar a entrevistar a las personas que van a participar allí, debo conocer la descripción del caso, qué sucedió, cómo sucedió, quiénes me están reportando acá que estuvieron presentes en el evento o quienes pudiesen ser testigos. Esto también enmarcado dentro del proceso legal, resolución 1401 del año 2007. Porque ahí en esa primera conexión que hacemos con el FURAT, vamos determinando si es o no un accidente de trabajo. Porque también es cierto que a veces puede ser que las personas no tengan muy claro el concepto de qué es accidente y qué no, y de repente resulten reportándonos algo que ocurrió en la calle, esta persona haciendo algo de su vida personal. Entonces nosotros como equipo investigador debemos conocer y tener claros esos conceptos. Ya enseguida vamos a hacer un repaso. Conformado el equipo investigador, entonces vamos nosotros a documentarnos. Eso es una responsabilidad nuestra como entrevistadores, como equipo investigador, porque no podríamos llegar a hacer una entrevista del accidente y a enterarnos solamente allí sin haber llegado con una información previa. Aunque también soy partidaria que nuestra mente sea una mente abierta y neutral, por lo menos que tengamos una información de base. Entonces, la revisión de la información de ese FURAT, ya les decía, revisar la información previa que para mí sea necesaria. Por ejemplo, si hay planos, registros de asistencia a un proceso de capacitación, de pronto todo el tema de competencia de esa persona, su experiencia, su formación, el tiempo que lleva en el cargo, si tenía o no experiencia en desarrollar ciertas tareas, y todo esto para empezar a llevar poco a poco todo el proceso conversatorio. Nos vamos a dar cuenta enseguida cómo este proceso de entrevista es una conversación que debe ser fluida y debe ser una conversación que aporte al sistema de gestión, que blinde a la empresa jurídicamente frente a una reclamación legal, pero que principalmente me dé información relevante para saber qué vamos a mejorar para evitar que otra persona pueda resultar lesionada. Entonces, todo esto nos va a llevar ¿a qué? A identificar causa raíz y el aprendizaje. Entonces, siempre me gusta cuando dicto mis talleres en este tema, que sepamos que no solamente es algo que ocurre ahí, o sea, por encimita, como el síntoma inicial, no solamente es lo inmediato, porque lo inmediato se corrige, sino qué es lo que puede estar doliendo, o sea, qué es lo que está muy abajo, qué es lo que está en la raíz. Si nosotros logramos conectarnos con eso que está pasando muy abajo, esa raíz y ese trasfondo de la situación, va a ser mucho más sencillo que nosotros podamos proponer medidas eficaces de control. En ese contexto que les estoy dando para empezar a desarrollar la técnica de preguntas que les tenemos preparada, es muy importante que nos ubiquemos en todo este tema de la investigación del accidente y el proceso de entrevista que yo voy a desarrollar como parte del equipo investigador del accidente, ¿dónde estamos ubicados? Ustedes en esta primera etapa están viendo la planificación donde tenemos las políticas, donde tenemos la identificación de los peligros y riesgos, requisitos legales aplicables, objetivos, programas de gestión. En toda la etapa de implementación y operación, que ya está enmarcado dentro del hacer, tenemos todo el tema de estructura, todo el tema de responsabilidades, formación y entrenamiento,
todo el tema de comunicación, todo el tema del control operacional. Y entramos a una etapa muy importante, que es la que están viendo aquí en pantalla, verificación y acción correctiva. Este proceso que nosotros vamos a liderar como parte del equipo investigador y el proceso de entrevista del accidente hace parte de la etapa de la verificación. Tenemos el PHVA, entonces estamos en la B, en nuestro ciclo de mejora continua. Y aquí todo este proceso que nosotros vamos a liderar y que vamos a acompañar nos va a servir para proponer acciones preventivas, correctivas y de mejora. Un sistema de gestión que no tenga como una base unas acciones preventivas, correctivas y de mejora es un sistema que fácilmente se nos puede caer. Es un sistema que va a estar solamente escrito en el papel, pero no va a tener vida. Entonces, todo esto nos va a llevar a darle vida a nuestro sistema de gestión. Y bueno, obviamente una investigación de accidente es ya una etapa reactiva, porque lo que pretendemos es que seamos proactivos y preventivos en la gestión. Pero como trabajamos con personas, somos seres humanos, nos equivocamos, a veces no utilizamos los elementos de protección personal, a veces cometemos actos inseguros de bajar las escaleras enviando un mensaje de texto, un chat, o conducimos y vamos hablando por celular. Ese tipo de cosas nos lleva a que los accidentes estén presentes. Entonces, no podríamos hablar realmente de un cero riesgo, porque el riesgo siempre va a estar allí presente, pero quizás todo este proceso de estas acciones preventivas, correctivas y de mejora que van a surtirse a partir de ese proceso tan importante que yo hago como parte de equipo investigador y de las entrevistas que voy a hacer bien fundamentadas, me va a ayudar a que mi empresa siga funcionando bien, sigamos creciendo todos y finalmente la esencia de este sistema, que todos al final del día podamos llegar sanos y seguros a casa. Entonces, ahora hace un ratito les pregunté y les pedí que de pronto trajeran a su memoria una entrevista que hubiese sido poderosísima para ustedes cuando de repente accedieron a una entrevista de trabajo, una entrevista la que ustedes recuerden. Aquí entonces vamos a empezar a recordar qué es una entrevista y cómo nosotros en este proceso la vamos a volver eficaz dentro del proceso de investigación de accidentes. Uno es que es una conversación. Me encanta esta definición porque empieza a volvernos un poquito más del ser. El ser, nosotros, historias de vida, estamos conectados con esa persona que está lesionada, que está adolorida. Esa persona es una historia de vida como lo somos nosotros. Es un papá, es una mamá, es un hijo, una persona que esperan en casa, así como a nosotros nos esperan. Entonces, aquí esta conversación entre dos o más personas debe tener unos elementos importantes. Uno, el primero que quiero decirles, amigos, uno, la empatía. Intentar yo ponerme desde entender ese punto de vista, comprender ese argumento. No soy un juzgador. Yo como entrevistador no soy quien para juzgar ni para señalar una culpabilidad. Una culpabilidad la va a determinar un juez, pero yo soy una persona que estoy aportándole al proceso desde mi humanidad y desde mi experiencia. Entonces, primero lo que quiero decirles es que seamos más empáticos y tratemos como de observar a partir de los ojos de esa persona, de sentir de pronto lo que esa persona está sintiendo. De esa manera va a ser un proceso diferente y más fluido. Entonces, les estoy compartiendo que es una entrevista, conversación fluida, donde hay un enfoque de preguntas, ¿sí? Unas preguntas que yo formulo y permito que la persona que yo estoy entrevistando me dé su argumento, me dé su punto de vista. No es una cantidad de preguntas de conteste sí o no, no. No son preguntas que voy a hacer cerradas porque no va a ser un monólogo. No voy a juzgar, no soy un juez, como les estaba diciendo hace un momento. Yo voy a formular preguntas abiertas, preguntas respetuosas y ya les voy a dar una mnemotecnia poderosísima para que puedan ir haciendo el ejercicio de cómo desarrollar preguntas en este proceso
para que las personas den información relevante y las personas sientan confianza de hablar con nosotros. Que entonces preguntas y las personas nos dan una respuesta, una percepción, un punto de vista. Y lo que yo voy a hacer con esta información es ir recogiendo toda esa información relevante para llevarla y aterrizarla en una acción, en un plan de mejoramiento. ¿Qué vamos a hacer para prevenir que esta situación se vuelva a presentar? ¿Qué vamos a mejorar? ¿Dónde vamos a ejercer el control? Palabras claves, no se les olviden estas palabras claves. Conversación, conversación fluida. Preguntas poderosas que ya les voy a enseñar cómo se hacen. Afirmaciones o argumentos que la otra persona nos va a dar. Recordemos que cada uno tiene su verdad. Yo no voy a ir a imponer una respuesta de algo que quizás la otra persona ni me quiera decir. Entonces no voy a poner en palabras de esa persona lo que realmente no es. Entonces, por esto es una conversación respetuosa donde vamos a construir un aprendizaje. Ese es el reto de estas entrevistas. En este proceso de entrevistas, les decía hace un momentito que nuestro fundamento y el objetivo será encontrar datos relevantes que aporten a la construcción de un plan de mejoramiento. El entrevistador, no todos serviríamos de repente para ser entrevistadores. Quizás hay personas que tienen más habilidades de comunicación que otras. Habrán personas que les fluye más ser un poco más empáticos, de repente conectarse mucho con esa persona, y habrán otras personas que de pronto no son tan pacientes para conversar o para desarrollar este proceso, pero de repente sí son muy buenos para plantear un plan de mejoramiento. Entonces también aquí es muy importante saber que estos talentos, estas habilidades las podemos ir construyendo, pero no todos deberíamos estar haciendo un proceso de entrevista a la vez. En este tema de hacer la entrevista, hagan de cuenta ustedes que tenemos a una persona allí lista para que yo le formule las preguntas del proceso de investigación del accidente, previo un formato que ya tenemos establecido. Todas las organizaciones dentro del sistema de gestión tienen su proceso organizado para la investigación del accidente. Pero no se trata que 5 personas o más personas vayan a empezar a bombardear con preguntas a esa persona que está allí, a la que le vamos a formular las preguntas. Porque si somos tantos preguntándole, esa persona se va a sentir cohibida y de repente se puede sentir atacada. Así es que debemos ser muy estratégicos y generalmente se eligen a esas personas entrevistadoras que tienen muy buen nivel de comunicación, que son personas empáticas y que son personas tranquilas, para que esa tranquilidad y eso que les estoy compartiendo lo podamos transmitir a la persona que va a ser entrevistada. Habilidades que debe tener ese entrevistador, quiero dejarles 5. 1, el respeto absoluto por el entrevistado. Es posible que yo no esté de acuerdo con la información que esta persona esté suministrándome, pero no soy yo quien va a juzgar el tema. No soy yo quien le va a decir si es verdad o es mentira. Soy yo solamente un instrumento para ir llevando un proceso de argumentación, un proceso de entrevista para sacar lo mejor de ese momento. Esa conversación fluida, les decía hace un momentito, conversación fluida. No soy tan amiga de llevar ya unas preguntas preestablecidas, porque cuando yo llevo ya unas preguntas muy delineadas, muy establecidas, de repente me pierdo de escuchar cosas que pueden ser muy importantes. De repente cuando yo llevo una guía, ya un cuestionario de preguntas, ni siquiera logro conectarme con la otra persona, ni siquiera a veces lo miro a los ojos. Entonces, ya les voy a contar cómo pueden ustedes estructurar este proceso de preguntas y que la conversación sea fluida y que yo como entrevistador tenga realmente unos valores allí puestos, que es un valor de la escucha y de mi presencia consciente. Les estaba diciendo que una de las cosas muy importantes del entrevistador es el respeto absoluto por esa persona, por esa historia de vida. Hagamos de cuenta y pongámonos de repente a pensar cómo nos gustaría que atendieran, si fuese el caso, que fuese mi papá, la persona que estuviese allá sentadita y
estuviese en ese proceso? ¿Cómo me gustaría que él fuese tratado? ¿O qué tal fuese mi hijo, el que estuviese allí? ¿Qué tal fuese esa persona que yo quiero tanto? ¿Cómo me gustaría que fuese tratado? Y con esa conexión, trasladémosla también a ese momento de conversación. Respeto absoluto y ser, si me permiten la palabra, compasivos. Compasivos no en el término ni en el sentido de sentir lástima, no se trata de sentir lástima. Compasivo en el sentido de no ser unos críticos así tajantes, porque por eso es que la gente, los trabajadores a veces le tienen tanto miedo a estos procesos. Otra competencia súper importante del entrevistador es que debe ser una persona neutral. Esta persona debe ser una persona neutral, no traer tantas cosas así como fabricadas en su cabeza, esa historia que se está imaginando. No, permitamos que esa realidad de lo que sucedió podamos escucharla. Aunque yo ya venga preparada con cierta información, también tener una mente neutral y abierta para poder escuchar y poder también sacar conclusiones objetivas. La objetividad es la tercera competencia del entrevistador. Una persona objetiva, uno puede ser muy emocional y quizás nos pasa, pero no vamos a poner tanta emocionalidad allí porque si no podemos desviarnos de camino. De repente, si somos muy emocionales, terminamos afectados por esa información que nos están brindando, terminamos llorando con esa persona y no se trata de eso. Nosotros debemos ser neutrales, objetivos y aterrizados para que este proceso surta un efecto eficaz y esperado. Ser asertivo en la comunicación. Y cuando yo les digo asertivo en la comunicación, también ser conscientes de cómo es mi lenguaje, tanto verbal como corporal, cómo es mi gestualidad. A veces ni siquiera yo necesito decir palabras, pero si estoy levantando la ceja o estoy haciendo como gestos con mi cara o estoy señalando. Entonces, no, la gestualidad tenemos que cuidarla tanto como cuidamos nuestras palabras. Recordemos que las palabras son tan importantes, la forma como las proferimos, el tono que utilizamos, porque también las personas se pueden sentir agredidas si de repente yo empiezo a subir mucho la voz o empiezo a acelerarme mucho. Entonces, muy cuidadosos con esto, porque con quien vamos a realizar ese proceso es con un ser como nosotros, con una historia de vida como la somos nosotros. Y la escucha activa y la presencia consciente es una de las cosas necesarias a tener en cuenta, porque en este proceso no se trata tanto de tener información, sino de escuchar más allá de las palabras. Cuando yo tengo presencia consciente y escucha activa, me conecto con todo ese ser, con toda esa persona y me dispongo a que todo ese proceso fluya. Me dispongo desde la conexión, miro a los ojos, me conecto desde mi intuición, estoy tomando perlas de aprendizaje en el aire, escucho hasta aquello que la persona no nos quiere decir, porque si yo logro conectarme realmente con mucha conciencia, mi conciencia está ahí y estoy yo presente para él o para ella, el proceso va a ser mucho más valioso. Suelto distractores, un distractor, por ejemplo, como un celular. Durante ese proceso de conversación, de entrevista, yo no debería estar enviando mensajes de WhatsApp o no debería estar recibiendo llamadas o no debería estar en el computador enviando un mensaje, un correo electrónico, porque yo lo que debo estar es conectado es con ese ser que está allí. Este tema de la presencia consciente, la escucha activa, es necesario para todo este proceso. Dentro de este proceso, amigos, ¿qué es importante? Que podamos organizar un espacio que sea bonito, un espacio que sea íntimo, que genere confianza. Un espacio, estoy segura que a nosotros, a ninguno nos gustaría, si estuviésemos como entrevistados en el proceso de investigación de accidentes, que fuésemos nosotros de repente una parte de los testigos o quizás una de las personas lesionadas. Seguro que no nos gustaría que nos estuvieran bombardeando de preguntas en un área abierta donde todo el mundo escuche. Entonces aquí quiero invitarlos a que empecemos a pensar cómo podemos organizar los espacios donde vamos a hacer las entrevistas, estas conversaciones.
Estos espacios deben ser espacios tranquilos, donde no haya mucha gente alrededor escuchando, porque de repente yo puedo estar expresando algo que para mí es muy mío, muy de pronto de confidencialidad, y no todo el mundo tiene que enterarse. Entonces, un espacio bonito, podemos poner flores amarillas. Yo siempre les hablo de las flores amarillas porque son flores que empiezan aquí como al cerebro a darle tranquilidad, que sea un espacio que huela rico, que no sea un lugar donde está lleno de cajas, obstáculos por todos lados, un lugar que huele a humedad. No, tratemos que sea una conversación desde el espacio que sea bonito y quiero decirles que desde ese momento la conversación y las palabras empiezan a fluir. Mi forma como estoy llegando, mi preparación personal, ¿cómo debo llegar yo? Debo ser una persona tranquila, debo llegar de esa manera y no estar corriendo, porque si yo vengo de un momento en el que estoy ofuscada, que peleé con mi compañero o que estaba discutiendo con mi jefe por algo, eso es lo que yo voy a transmitirle a esa persona que voy a entrevistar. Entonces yo debo llegar en un momento tranquilo, en calma. Si no lo estuviese en ese momento, es preferible esperar un ratico a que yo me tranquilice, porque soy yo quien va a hacer las preguntas. Y si yo formulo esas preguntas estando de mal genio, estando agresivo, estando en un momento súper emocional así fuerte, seguramente ese proceso se va a cortar y no va a fluir como estamos esperando. Entonces, ya les decía también de la preparación del lugar, que sea bonito. De repente, si podemos poner música suave, también es importante, música que tranquilice a la persona. Sigan estos tips y estos consejos que les estoy dando y ustedes van a ver que esa conversación va a ser diferente y el proceso va a ser bonito. O sea, el proceso, a pesar que sea un proceso de una persona que se accidentó, yo le voy a transmitir eso que yo quisiera desde ese sentimiento y el ser humano que soy yo y de esa esencia, y el proceso va a fluir y voy a sacar un plan de mejoramiento de verdad que le aporte a la mejora de la organización. No olvidemos saludar, amigos. Es una de las cosas que yo a veces veo. Llega el entrevistador del accidente, parte del equipo de investigación, ni siquiera saluda, llega como todo de mal genio. No, saludemos, eso hace parte de nuestros valores, del respeto que les decía. Desarrollar, venir preparados de alguna manera con una información previa, pero sin lo que les decía, sin tener tantas preguntas estructuradas, porque si no, si voy a seguir un guión y una guía ya preestablecida, me voy a perder de repente de fluir y de ser más curiosa con la información que quisiera yo encontrar. Al final de ese proceso, ser agradecidos, agradecerle a la persona por su tiempo, por su disposición y despedirnos de manera correcta. Todo esto antes se me ha olvidado, a la persona hay que conectarla con anterioridad sobre cuál es el objetivo del proceso, ¿no? No llegar como no coger la mansalva, como decimos nosotros, no cogerla así como desprevenida. La persona que llega desprevenida y la cogemos así con una cantidad de preguntas, es una persona que se va a asustar. Entonces, no. Nuestra esencia somos personas realmente correctas, tenemos valores, somos respetuosos y vamos a aportarle al proceso de una manera correcta y adecuada. Recursos. ¿Qué recursos necesitamos para hacer este proceso de entrevista? Yo puedo llevar una libreta de notas para yo tomar notas fundamentales. No es que yo vaya a transcribir toda esa conversación que estoy sosteniendo, pero sí puedo tomar unas notas puntuales. Una nota puntual, una palabra que me haya llamado la atención para poder desde ahí construir la siguiente pregunta. Y ya enseguida les voy a contar cómo construimos estas preguntas. Yo puedo tener una grabadora de voz. El celular nos da esa posibilidad. Yo pudiese grabar la voz de la persona y pudiese grabar la entrevista siempre y cuando, ojo, siempre y cuando la persona nos haya autorizado. Si no tengo el consentimiento informado para hacer la grabación, mejor no lo hacemos porque sería una prueba que no va a tener validez legal. Si la persona sí me permite y esto no va a coartar su fluidez y su naturalidad para conversar conmigo, sencillamente yo la pongo a grabar previo a haber firmado el consentimiento informado
y dejo mi grabadora o mi celular a un ladito para que eso no se vuelva un distractor. Y le explicamos entonces cuál va a ser el motivo de esta grabación. ¿Cómo, amigos, vamos a formular las preguntas? Esas preguntas que voy a formular obviamente me deben llevar a construir mi árbol causal, buscar la causa básica. La causa inmediata generalmente uno la conoce. Por ejemplo, una causa inmediata pudo ser piso liso. Entonces la persona pasó, se resbaló y se cayó. Eso es una causa inmediata, el piso estaba liso. Pero mucho más de eso, ¿cuál es la causa real? ¿Cuál es la causa básica? Entonces nuestro reto será encontrar esas causas básicas y con la forma como yo conduzca las preguntas y esa conversación me va a permitir hacerlo. Entonces, recuérdenme siempre cuando vean un anís, preguntas tipo anís, no se les olvide esta mnemotecnia. Las preguntas tipo anís son, la A significa preguntas abiertas, preguntas abiertas. Recuerdan hace un ratito que yo les decía no preguntas cerradas porque sino ¿qué vamos a conseguir si la pregunta es para un sí o un no? O yo tampoco no voy a hacer preguntas como conteste sí o no, porque eso se lo dejamos en un proceso legal allá ante un juez, pero aquí no. La A es pregunta abierta, la N es una pregunta neutral, la I es una pregunta inesperada y la S es una pregunta sencilla. En el tema de las preguntas sencillas, evitemos ser tan técnicos cuando hagamos una pregunta. De repente la persona no entienda qué es una ATS. Para mí puede ser muy claro que es un análisis de trabajo seguro, pero el señor operador de repente no sabe qué es una ATS. Pero si yo le pregunto diferente, ¿qué control establecieron para prevenir que este accidente se presentara o cuáles son los controles que generalmente utilizan? Es diferente cuando le hablamos de una palabra control a cuando le decimos una sigla. Entonces, ser con preguntas muy sencillas y en un lenguaje que no sea tan técnico, sino que cualquier persona lo pudiese comprender. Ejemplo de preguntas. Y ya les voy a dar unos ejemplos de estas preguntas porque ya el tiempo se va agotando, entonces ya empiezo con esto a ir cerrando. Si tuvieras la oportunidad de hacer algo diferente para que este tipo de accidentes no se vuelva a repetir, ¿qué harías? Uy, wow, es una pregunta poderosa, es una pregunta abierta que le va a dar la oportunidad a la persona de dar una idea. De repente, esa idea que siempre quiso dar y que no ha tenido un espacio para decirlo. ¿Qué harías si fueras tú, si tuvieras la oportunidad de volver a ese momento y cambiar esa circunstancia que detonó el accidente? ¿Qué cambiarías? Que si fueses tú la persona que debes ejercer un control frente a para hacer esta prevención, ¿qué controlarías? ¿Qué nos quisieras decir? ¿Qué aprendizaje te deja para tu vida esta situación? Entonces, preguntas de este estilo, ¿qué harías diferente? ¿Qué aprendes de esta situación? ¿Qué consejo le darías a tus compañeros para que ellos no vayan a terminar lesionados? ¿Qué le vas a decir a tus hijos para cuando estén en ese proceso de la vida laboral? ¿Qué consejo les vas a dar para que no se vayan a lesionar? Este tipo de preguntas llevan a la persona a la conciencia y nos ayudan a nosotros a ir encontrando esas perlas de aprendizaje para ir fundamentando controles adecuados, controles eficaces. Otro tipo de preguntas, aquí les traigo 6 ejemplos. Averiguar un poquito también sobre quién es el accidentado, quién es fulanito de tal, quién es Pedro Pérez, qué hace Pedro Pérez en su vida, qué hace Pedro Pérez cuando está fuera del ámbito laboral. Empezar a conectarnos como con esas preguntas también que son tan humanas. Empezar a mirar en el sitio del accidente, hacer un recorrido también visual, no solamente hacerlo sentados haciendo una entrevista, sino de pronto decirle a la persona, vamos, hagamos el recorrido, vamos juntos, miremos el área, revisemos y cuénteme aquí cómo ocurrió, cómo funciona esto. El cómo ocurrió el accidente, desde su perspectiva, qué fue lo que ocurrió, desde su punto de vista, qué cree que falló, qué podríamos nosotros mejorar, qué acciones propone para evitar que esto se vuelva a presentar, cuál es la lección aprendida, cuál es la lección para su vida, qué no volvería a repetir.
Y todo esto lo podemos llevar a una lista de lluvia de ideas. A mí me encanta este tema de la lluvia de ideas porque nos permite como que ir fluyendo mentalmente todo lo que se nos va ocurriendo. Técnicas hay muchas. La lluvia de ideas, les acabo de decir, me gusta mucho. Las preguntas de las 5W, ¿qué ocurrió? ¿A quién le ocurrió? ¿Dónde? ¿Cuándo? Todo este tipo de circunstancias o de preguntas que me va a llevar a un contexto de circunstancias de modo, tiempo y lugar. Estas son preguntas importantes, pero lo que yo aquí quiero decirles es que vayan fluyendo, vayan conectándose con lo que su corazón también les vaya diciendo, sean curiosos, pero curiosos no en el sentido de, entre comillas, el chisme, de ir más allá a averiguar cosas de la vida íntima de la persona que no nos va a generar ninguna cosa importante. Realmente es esa curiosidad por saber cómo podemos ir mejorando conjuntamente y le pedimos ideas a esta persona, bien sea al testigo o a la persona accidentada. La involucramos mucho en el control. Tips. Y con estos tips ya empiezo a cerrar para que me formulen sus preguntas para poder responder lo que esté a mi alcance. Una de las cosas muy importantes, que soy una convencida que esto nos funciona mucho, es el activar los sentidos. ¿Cómo mantenemos activos los sentidos durante un proceso conversacional de una investigación del accidente cuando yo soy el entrevistador? Mis oídos, amigos, mis oídos deben estar totalmente abiertos y dispuestos a escuchar. Mis ojos deben estar conectados con ese ser humano, con la grandeza de ese ser. Conectar con la mirada, mirarlo a los ojos, no estar hablando y mirando yo el mensaje de WhatsApp o mirando al piso, no, conectemos con la persona. Obviamente no que sea una mirada desafiante, que sea una mirada natural, tranquila, de una conversación tranquila, una conversación que yo podría sostener con alguien que yo aprecio mucho. Las manos sueltan cualquier distractor que me puedan sacar de ese momento de conciencia en el que puedo estar con esta persona. La boca construye preguntas poderosas. Ejemplo de preguntas, anís, las que les estoy contando. El anís, no me olviden nunca, el anís. Y nariz, la nariz olfateando aquello que no se está diciendo. La nariz es intuitiva. Olfateo algo que hay más allá, algo que no se dice, algo que de repente esa emocionalidad, esa emoción que me está mostrando la persona accidentada, le puedo preguntar desde esa emoción que está mostrando, qué es lo que quiere de pronto expresarnos. Otra cosa súper importante, no seamos como, llevar una guía de preguntas, pues no está mal, pero que no sea como nuestro derrotero para ser tan esquemáticos con preguntar esto. No, porque es que nos perdemos entonces de la fluidez. Y aquí el reto es tener esa conversación fluida y una conversación amistosa, que la persona se sienta en confianza y tranquilo para poder expresar lo que necesitamos también conocer para la mejora continua del proceso. Mantener una actitud de escucha respetuosa. Nosotros no somos más que nadie. Si bien es cierto, de repente nos hemos formado en ciertos procesos, no quiere decir que nos sintamos con más poder o nos sintamos diferentes a otras personas. Dios nos libre, pero el día de mañana podríamos ser cualquiera de nosotros quien esté en la parte del ser el entrevistado. Entonces, ojo con eso. Y nunca va a sobrar el ser cordial, respetuoso, y esto siempre debe primar antes como esa humanidad, ese ser humano que somos, esa esencia de lo que somos nosotros debe primar antes de cualquier otra circunstancia. El proceso legal se va surtiendo siempre que yo también sea una persona respetuosa y que ponga allí todos mis valores, todo lo que soy yo, toda mi esencia. Querida Lina, estoy aquí disponible escuchando las preguntas de nuestros participantes. Estos eran los lineamientos que quería compartirles. Claro que sí, doctora Hilda, muchas gracias por este tema tan importante que nos regalaste el día de hoy. Bueno, vamos a responder algunas preguntas que nos han dejado nuestros asistentes por acá. Nos preguntan,
En este momento de pandemia las entrevistas las hemos estado realizando virtual. ¿Eso es malo o definitivamente qué investigaciones deben ser en espacios presenciales? Ok, no, súper esa pregunta. Ahorita esta virtualidad nos ha demostrado que el medio electrónico es un medio válido, legalmente es un medio válido. Y ya tenemos decretos, el decreto 806 de 2020 nos habla del medio virtual. Esta virtualidad es posible, pero ¿qué les sugiero yo? Tomen pantallazos de cuando estén en el proceso de investigación, tomen pantallazos para que les quede la evidencia, el registro como fotográfico, para que lo dejen inmerso dentro del formato de investigación, para que sepamos quiénes fueron los integrantes. Y en la parte de abajo pueden poner una nota diciendo que los participantes no van a firmar en físico porque por el proceso que estamos en virtualidad. Sin embargo, pongan en la notica y pongan el pantallazo de las personas que estuvieron, ¿sí? Y esto es un proceso válido. También lo pueden grabar siempre y cuando, lo que les decía, tengamos previamente el consentimiento informado, pero el medio electrónico en este momento es un medio válido como prueba. Perfecto, bueno, doctora Hilda, desafortunadamente ya se nos acabó el tiempo, pero no queda más que agradecerte por habernos acompañado el día de hoy con este tema tan importante y por supuesto por haber compartido todos tus conocimientos con nuestros asistentes. Muchas gracias. Gracias a todos ustedes, gracias Lina, gracias Positiva Educa, gracias a todos quienes estuvieron de estas empresas lindas y maravillosas que nos impulsan el PIB de nuestro país. Las MIPYME son súper valiosas para todos nosotros y bueno, espero volverme a encontrar con ustedes en una próxima ocasión en un medio como estos tan eficaces como son los talleres web de Positiva Educa. Un abrazo para todos. Muchas gracias y por supuesto a todos gracias por su participación. Les recuerdo que la grabación de este taller quedará colgado en nuestro centro virtual Posipedia, www.posipedia.co. Pueden volver a ver la grabación, descargar la presentación técnica. A todos muchas gracias por su participación. Los dejamos con el siguiente video. Que tengan un feliz jueves. Antes de la revolución digital, la enseñanza se basó en el uso de papel y lápiz, en la búsqueda de información, dentro de libros opacos en forma y estáticos en contenido. El siglo XXI y la expansión tecnológica en todas las áreas de la vida cotidiana trajo consigo una continua transformación en la educación. Desde el año 2009, Positiva Compañía de Seguros, como la administradora de riesgos laborales del Estado colombiano, tomó la educación virtual como una de las soluciones más potentes para garantizar acompañamiento permanente, oportuno, equitativo e inclusivo con la población económicamente activa del país. Nuestro propósito más profundo es garantizar una educación virtual consistente, donde se haga buen uso de las tecnologías de la información y la comunicación, y así generar un crecimiento no solo empresarial, sino personal. Positiva Educa, la generación de material educativo que ha sido de enorme beneficio. Posipedia nos ha permitido mantener actualizados a nuestros colaboradores. Ha llegado a las personas en cada uno de sus hogares y ha hecho partícipes no solamente a los empleados, sino también a sus familias. Gracias a la unión de las TIC y el aprovechamiento de la educación en seguridad y salud desde sus componentes de capacitación, formación, entrenamiento, inducción y reinducción, Positiva a lo largo de 12 años ha logrado para Colombia crear y lanzar formalmente en el año 2009 el primer centro experto de educación en seguridad y salud para el cuidado de la vida llamado Posipedia, donde se ha logrado obtener 6.538.404 consultas a los diversos contenidos, donde el 69.5% se han realizado por parte de mujeres y el 30.5% corresponde a consultas realizadas por hombres. Construir y compilar durante 12 años un total de 1.287 herramientas educativas para la prevención de riesgos laborales y contribuir al país con 9.464.784 horas de educación para la promoción de la salud y la prevención de accidentes y enfermedades en los sitios de trabajo.
además de resaltar el impacto y la contribución al cuidado del ambiente, en donde Positiva ha logrado evitar la tala de 19.718 árboles gracias a la disminución del uso del papel. Lo que buscamos a través de la educación virtual es organizar la información, aprovechar el conocimiento y potenciar las experiencias vinculando aspectos metodológicos y didácticos propios del proceso de enseñanza y aprendizaje a lo largo de la vida. Queremos velar para que los trabajadores colombianos sean autónomos, autorreflexivos, autoconclusivos. Nuestro propósito es generar valor, compromiso y amor por la prevención de los riesgos laborales. Para el Gobierno Nacional y la ARL Positiva, la preservación de la salud de los trabajadores colombianos es la prioridad. Por eso la gestión con las regiones ha sido fundamental y se ha logrado. La participación de 47.324 trabajadores de la zona Atlántico, 59.155 trabajadores de la zona Santander, 138.028 trabajadores de la zona Bogotá, 70.986 trabajadores de la zona Valle y 78.873 trabajadores de la zona Antioquia. Positiva Compañía de Seguros no se detiene. La protección, el aseguramiento y el trabajo digno han sido pilares en la gestión. Seguimos trabajando y preparándonos para cuando nos volvamos a encontrar. Seguiremos estando al lado de los colombianos. Visítanos en www.positiva.gov.co y www.posipedia.co. Positiva, la aseguradora de todos los colombianos.